Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buriticá, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. En el día de hoy vamos a hablar del tema del retroactivo pensional. Y es que constantemente, pregunta obligada en nuestras oficinas de abogados, nos hacen la consulta de qué es ese retroactivo, si es que me van a devolver cuando me excedí de las semanas que se requerían para adquirir mi pensión, y es que esas preguntas, o cuando se escuchan los clientes que nos hacen esas preguntas, nos damos cuenta pues que el concepto sí está muy errado. Entendamos el término de retroactivo no como esas semanas de más que coticé, que es lo que se piensa en muchos casos, sino que el término retroactivo pensional, el nombre retroactivo significa hacia atrás, desde la fecha en que se causó mi pensión, cuánto me deben pagar que ya se causó mi pensión y no me ha llegado la pensión. Vamos entonces a entender cuándo se causa la pensión, para que entendamos entonces cómo nos va a llegar el retroactivo. Voy a poner un ejemplo para lograr ilustrarlos a ustedes, que el objetivo es precisamente que todo el ciudadano de a pie, que todas las personas que ven mi programa puedan entender y puedan instruirse pues, en el tema, en este caso, de pensiones. Usted se le causó su pensión el día que cumple la edad y cumple las semanas. Entonces recordemos, en el fondo Colpensiones, el régimen de prima media con prestación definida es Colpensiones. ¿Cuánto necesito yo para pensionarme en el régimen de prima media con prestación definida? Necesito 1.300 semanas. 1.300 semanas son 25 años laborados, a razón de que de 52 semanas que tiene un año, por 25 me va a dar 1.300 semanas. 1.300 semanas cotizadas, y las mujeres 57 años y los hombres 62. Entonces yo, mujer, cumplí los 57 años y ya tengo las 1.300 semanas cotizadas. En ese día comienza entonces, puedo comenzar a disfrutar de mi pensión. Pero ojo, señor televidente, esto es muy importante y ojalá pues yo pueda hacer un trabajo social con estos programas que hago y usted lo pueda entender. Si usted está trabajando en una empresa, dígale a su empleador que no le siga pagando la pensión, es decir, que no siga cotizando al fondo de pensión, desde el día en que usted cumple, si es mujer 57 años, si es hombre 62 años y ya tiene 1.300 semanas cotizadas. Infortunadamente, yo diría que de 100 personas, 95 se quedan sin ese retroactivo, porque resulta que el empleador, sobre todo esos empleadores buenos que todavía tenemos y que son tan escasos, pero esos empleadores que incluso son temerosos de dejar de cotizarle al trabajador en su pensión cuando éste cumple la edad, y entonces creen que están haciendo un bien y le siguen cotizando. ¿Cuándo se causa la pensión? Yo cumplo 57 años y tengo 1.300 semanas cotizadas. Mi patrono tiene que suspenderme inmediatamente, pero es que es inmediatamente, tiene que suspenderme el pago de la pensión. ¿Qué sucede si mi patrono o yo sigo cotizando a pensiones? Su derecho no se causa, solo se va a causar el día que se suspende como tal el pago de la pensión. Está el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, si usted lo quiere leer, que es la invitación también a instruirnos. Artículo 4 de la Ley 797 de 2003, que vino a modificar el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, es muy claro. Es muy claro, y yo a veces le mando memoriales, derechos de petición, le ruego casi que al patrono y le digo yo, vea, 100% seguro que no tiene que seguirle pagando la pensión. Es que si usted le sigue pagando la pensión, es decir, si usted le sigue descontando y sigue cotizándole al sistema de pensión, ese trabajador se va a perder al retroactivo. Y muchas veces ellos son temerosos y dicen que no, que porque los van a sancionar. Entonces, cuando usted cumpla la edad, inmediatamente debe suspender el pago a pensiones. Si no se lo suspenden, solo se le va a causar desde el día que se le suspende. Entonces, vamos a suponer, yo ya hice todas mis gestiones para pensionarme, tengo 57 años, soy un hombre y tengo 62, tengo 1.300 semanas, y en la empresa me suspendieron inmediatamente el pago al fondo de pensiones.
Mire, es muy clara la ley y es simplemente de sentido común entender esto. Uno no entiende el empresario por qué mantiene miedo muchas veces de suspender al fondo de pensiones, si el empresario siempre debería pensar, o usted cuando paga su seguridad social de manera independiente, que para qué se paga una pensión. Una pensión se paga por 3 contingencias: la muerte, la invalidez y la vejez. Piense usted que si ese trabajador ya tiene 1.300 semanas cotizadas, ya lo que es la pensión de vejez lo cumplió. Él no va a estar desprovisto de esa pensión de vejez. Una pensión de invalidez. La pensión de invalidez son 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Es más, como ya tienen 1.300 semanas, no vamos a estar buscando una pensión de invalidez porque ya se puede pensionar de vejez. Y pensemos en la pensión de sobrevivencia, esa esposa, esa cónyuge, esos hijos que dependen económicamente de ese papá o de esa mamá, o ese hermano, que dependen pues los otros porque tienen un hermano discapacitado. Bueno, después hablamos o hemos hablado de lo que son los beneficiarios de la pensión. Piensen ustedes que tampoco van a quedar desprotegidos, porque también hay una normatividad que nos establece que si fallece esa persona que ya había cumplido las 1.300 semanas, y no se había todavía entregado la pensión, todavía esta persona no está disfrutando de la pensión, pues automáticamente ya se causó esa pensión y va a seguirla disfrutando el cónyuge sobreviviente o los beneficiarios de esa pensión. Entonces uno no entiende por qué tanto miedo frente a suspender esos pagos de la pensión. Entonces, vamos a poner el ejemplo que esa persona el 1 de enero de cualquier año ya cumplió 1.300 semanas, un hombre 62 años o la mujer 57, entonces a partir de ahí se causa la pensión. Esa persona siguió laborando común y corriente mientras que llegaba a su pensión, no se le sigue cotizando el fondo de pensiones, y cuando me llega el retroactivo, ¿qué es? Vamos a suponer que se reconoce la pensión en junio de ese mismo año, o que se reconoce en septiembre, o se demoraron mucho para reconocer la pensión. El fondo de pensiones tiene la obligación de entregarme todo ese retroactivo, es decir, todas esas semanas, todos esos meses que desde la fecha en que yo tenía derecho a mi pensión no se me ha entregado, porque se estaban haciendo los trámites, porque estaban haciendo estudios jurídicos, lo que haya sido, o porque no había plata para entregarla, por cualquier razón, ¿cierto? Imaginémonos cualquier razón, pero lo importante es entender que desde la fecha en la que yo tengo derecho a esa pensión, desde esa fecha me van a entregar ese retroactivo. Porque entonces con el tema del retroactivo siempre nos hacen preguntas que inmediatamente identificamos el desconocimiento en la norma. Les recuerdo artículo 4 de la ley 797 de 2003, que reformó el artículo 17 de la ley 100 de 1993, es muy claro y no debemos tener miedo. Casi siempre cuando se van acercando esas personas que ya van a adquirir esa bendición tan grande de estar pensionados, están llenos de miedos de qué podemos hacer, si puede dejar de cotizar, y uno les dice es el primer requisito para que usted se pensione y tenga pues ese retroactivo. Es muy importante, vuelvo y soy muy insistiva, estoy insistiendo demasiado en que se tenga en cuenta esto, porque es pero muy común que las empresas tengan miedo de dejar de cotizar al sistema de pensiones. Y es que no puede ser tampoco el otro extremo. Cuando el empleador omite pagos al sistema de pensiones, vienen sanciones grandísimas para las empresas, para esos empresarios que han omitido ese pago al sistema de seguridad social y en especial a lo que es la pensión. Pero en este caso, antes es necesario que le suspenda el pago de pensión para que esa persona inmediatamente pueda ser acreedor a todo lo que es el retroactivo pensional. De resto, no vamos a tener en cuenta entonces el retroactivo pensional. Des en cuenta ustedes que es algo simple entender el tema de retroactivo pensional, simplemente con que entendamos cuándo es la fecha de causación y la importancia de dejar de cotizar al fondo de pensiones. No necesitamos explicar más, porque todo el mundo, pues, o por lo menos los usuarios que a mí me consultan todo el tiempo nos dicen que si tiene que ver esto con el tema de las semanas de más, que ya lo hemos pues hablado en esa tasa de retorno, que más adelante o en otro programa podremos tocar entonces el tema de las tasas de retornos cuando cotizo más de 1.300 semanas en el fondo de Colpensiones, porque recordemos que en el fondo privado, si bien lo que importa es el capital ahorrado, cuando tenemos 1.150 semanas y estamos en un fondo privado y no hemos alcanzado las 1.300, si ya tenemos la edad,
todos los que cotizaron en ese fondo privado subsidian, porque se ha entendido que es que lo subsidia el Estado. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos. Muchas gracias.